Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Aquí estamos una vez más. Habíamos prometido que íbamos a traer un curso de escatología y esto se debe a que la vez pasada que había colocado en mi página de teología y exégesis la pregunta sobre qué temas nos interesaría ver o nos interesaría tocar en esta página, pues algunos de ustedes me sugirieron varios temas de escatología, como son el rapto, la segunda venida de Cristo, etcétera, ¿no? Entonces, me pareció que tocar estos temas de manera individual, de manera independiente, no era una buena idea, porque estarían, por decirlo así, descontextualizados, ¿no? Y en base a eso, entonces pensé que era mejor, ¿no? Tocar un curso completo de escatología, es decir, agarrar desde el principio al final para tener un contexto más preciso de lo que estamos viendo, ¿no? Y entonces el día de hoy vamos a estar viendo la escatología como tal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos acerca de este tema? Bueno, en principio tendremos que definir qué es escatología y para eso pues he creado una pequeña presentación sobre el tema, ¿no? Escatología, su introducción sería el tema para hoy y claro, podemos hacer diferentes preguntas con respecto a esto. Cuando hablamos de escatología, su definición es bastante sencilla. Escatología viene, de hecho, de dos palabras griegas, como es prácticamente toda ciencia, ¿no? Eschatos, que en griego significa último, lo postrero, y logos, que significa tratado, o significa ciencia, o significa reflexión. Entonces, definimos escatología como el tratado teológico que se encarga del análisis de los temas que tienen que ver con los acontecimientos del fin de los tiempos. Ya, es decir, ¿qué hay en el futuro? ¿Qué sucederá mañana? ¿Qué sucederá más adelante? A eso nos referimos con escatología. Y en ese sentido, vamos a decir que prácticamente todas las religiones del mundo tienen escatología. Cuando hablamos, por ejemplo, del Islam, pues el Islam tiene una perspectiva de lo que sucederá al final de los tiempos. ¿Cómo será el último día, la destrucción del mundo? ¿Qué pasará más adelante? Bueno, ellos tienen claramente definido eso y tienen su propia escatología. El budismo tiene su escatología, el shintoísmo tiene su escatología. Es decir, cada religión del mundo va a tener su escatología y también en el cristianismo como tal hay una gran pluralidad de pensamientos con respecto a este mismo tema. En este caso, quiero tocarlo en la historia de la iglesia o hablar un poquito acerca de su importancia. Ya, dividimos la historia de la iglesia en cuatro etapas, más o menos, y voy a ir rapidito por esta área. En principio tenemos la patrística. Más que todo estoy hablando antes del concilio de Nicea. ¿Sí? Antes del concilio de Nicea, la iglesia es perseguida y por lo tanto tiene una perspectiva escatológica de una iglesia sufriente que espera la venida de Cristo para su liberación. Muchos los padres de la iglesia de antes del concilio de Nicea hablaban con respecto al tema de la segunda venida de Cristo, acerca de qué sucedería en esos casos. Luego, cuando entramos a la Edad Media, tenemos una iglesia muy diferente y aquí ya vamos a empezar a hablar de lo contemporáneo, porque la iglesia católica romana tiene mucho esta perspectiva de la Edad Media, no tanto el de la patrística, ¿no? Por ejemplo, si uno habla del credo, que se formó más o menos en la época del Concilio de Nicea, ese credo tiene dentro de sus partes, creo, en la resurrección de la carne. Entonces se hablaba mucho de la resurrección de la carne. Y también muchas personas, como la hermana de Constantino, tenía el nombre de Anastasia, que quiere decir resurrección, ¿no? Anastasis en griego es resurrección. Sin embargo, cuando la iglesia se vuelve una reina, se vuelve un, por decirlo así, un reino terrenal, ¿no? Cuando la iglesia adquiere poder y conquista al imperio o es conquistada por el imperio, dependiendo de la perspectiva histórica que tenemos, cambia su sentido. ¿Sí?
Entonces, durante la Edad Media no se hablaba mucho de la segunda venida de Cristo. De cuando en cuando se hablaba, como por ejemplo al final del año 1000, pero no se hablaba mucho de esos temas, sino que se convierte en una religión del presente. Y en la Iglesia Católica actual, pues existe este tipo de pensamiento, ¿sí? Cuando la persona muere, inmediatamente, dentro de la perspectiva católica, se presenta ante Dios y es juzgada por Dios, ¿no? Si hizo algo malo, se le confina al infierno inmediatamente, ¿no? Si hizo algo bueno, si su vida fue santa, pura, pues se va para el cielo inmediatamente. Y si su vida fue mediocre, como la de la mayoría de la gente, entonces va para un lugar que se llama purgatorio. Y en ese purgatorio está por muchos años y poco a poco, con tanto sufrimiento, al fin va saliendo de ahí porque necesita pagar por sus pecados para llegar al cielo. Bien, entonces en esta perspectiva que es muy del presente, no se habla de la segunda venida de Cristo, no se habla del arrebatamiento de la iglesia, no se habla del juicio final, porque todo el sistema que existía en el Nuevo Testamento fue cambiado por algo que es presente. Y entonces dentro del catecismo de la iglesia pues se enseñan todas estas cosas y luego uno dice, si la persona siendo buena ya está en el cielo, entonces ¿para qué queremos nosotros resurrección de los muertos? ¿Y para qué queremos nosotros segunda venida de Cristo? Y de hecho, en mi tiempo en la Universidad Católica, que yo me gradué de la Universidad Católica de Honduras, ¿no? Con la licenciatura en teología, en toda esa época nosotros no vimos ni un curso de escatología. Y las pocas veces que los sacerdotes nos hablaron de ese asunto, siempre era en un sentido puramente liberal. Entonces la iglesia, cuando se vuelve reina, pues ya no piensa en la segunda venida de Cristo. En la época de la Reforma empieza a hablarse nuevamente del tema porque la iglesia protestante, en cierto sentido, era perseguida. Y dentro de los grupos anabaptistas, ¿no? En la Reforma protestante, y ya más adelante hablaremos con Cristian sobre este tema cuando lleguemos al punto, pero a veces uno piensa que en esa época solamente hubo un grupo de católicos y un grupo de iglesias protestantes, pero no fue así, sino que realmente hubo 5 movimientos de reforma y uno de esos movimientos de reforma, que fueron los más radicales, se les llamó anabaptistas, porque ellos volvían a bautizarse, ¿ya? Y eso significa, ana significa otra vez en griego y baptista, pues es del bautismo, ¿no? Anabaptistas, los que se bautizaban otra vez, que no eran un grupo único, homogéneo, sino que era una serie de grupos con pensamientos diferentes, pero que tenían en común el hecho de bautizarse, ¿no? De ahí vienen los bautistas, más o menos, pero estoy en Inglaterra, estoy hablando de Europa. Entonces, en estos grupos radicales sí existía mucho esta temática escatológica. Luego, en la Edad Moderna, pues nosotros tenemos prácticamente dos tendencias. Cuando hablamos de Edad Moderna en teología, estamos hablando del siglo XIX y XX propiamente dicho, no estamos hablando de esas dos épocas. Y por eso nos trasladamos y siempre me gusta contemplar el tiempo para... Voy bastante rápido, ¿no? Entonces vamos a hablar aquí bastante sobre el tema. El recorrido de historia de la iglesia sería así. Entonces, en la patrística se hablaba mucho de la escatología, que tiene que ver con los temas del fin del mundo. Durante la Edad Media no, porque la iglesia se convierte en la reina y señora del mundo y entonces cambia el sistema de la esperanza cristiana para el fin de los tiempos por un sistema presente de infierno, purgatorio, cielo, que tiene que ver mucho con la salvación que administra la iglesia. En la época de la Reforma resurge una vez el tema y en la época moderna nosotros tenemos dos tendencias prácticamente. Lo que sería la teología liberal y lo que sería la teología conservadora. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de este tema y luego sí nos pasamos ya a los diversos temas de escatología. Cuando nosotros hablamos de liberales y conservadores, tenemos que tener mucho cuidado, porque estos conceptos varían dependiendo de lo que uno esté tocando.
Por ejemplo, si uno habla de política, pues un liberal y un conservador tienen cierta definición. Pero si uno habla de teología, entonces, ¿qué es un liberal? ¿Y qué es un conservador? Y generalmente el que está a la izquierda de uno va a ser un liberal y el que está a la derecha de uno pues va a ser un conservador, sí. Pero ya en teología diríamos que para contrastar los dos pensamientos y sobre todo en el tema de la escatología, el liberal en cierto sentido en teología es optimista o tiene un concepto optimista con respecto al mundo. Eh, Dicho de otra manera, al liberal le encantan los conceptos y las definiciones que provienen del mundo. Le gusta, por ejemplo, el hecho de las definiciones filosóficas. Es alguien que estudia mucha filosofía. Es alguien que toma a Aristóteles, Platón, toda esta filosofía griega como si fuera inspirada. Es alguien que no solamente se queda con la Biblia, sino que busca otras fuentes y que maneja otras fuentes como autoritarias. Tal vez no al nivel de la Biblia, porque no todos somos extremadamente liberales, pero sí, digamos, un liberal diría que leer obras como, o poner a la par de la Biblia obras como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Calvart, tienen realce, tienen importancia, por decirlo así. O podrían ser incluso los escritos de Watchman Nee, etcétera, ¿no? Que pudieran estar al lado de la Biblia. El mundo no es tan malo, no es tan perverso, sino que puede producir, y de hecho lo ha hecho, ha producido material bueno. Entonces, el liberal tiene una opinión optimista con respecto al mundo. Por el contrario, el conservador es pesimista con respecto al mundo. Un conservador piensa, por ejemplo, que del mundo nada bueno va a salir y que cualquier sistema filosófico que se base en el conocimiento, en la especulación o la imaginación humana va a, por definición, ser malo, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. El ser humano es corrupto y siempre va a tender a buscar lo malo. Entonces es pesimista con respecto a el mundo. El liberal nos lleva igual a la siguiente cláusula, ¿no? Entonces, el liberal, como es optimista con respecto al mundo, piensa que el futuro, y con futuro aquí me refiero a milenio, me refiero a el reino de Dios en la tierra, no es el liberal, piensa que ese futuro se hará realidad mediante el esfuerzo humano. Estoy adelantando un poquito, algo que vamos a ver a futuro, pero con respecto al milenio hay tres posiciones históricas con respecto a qué es el milenio. Una de esas posiciones es el postmilenialismo. Los postmilenialistas son liberales, porque ellos creen que el milenio, decirlo así, va a ser establecido, el reino de Dios, la paz en la tierra, por medio del esfuerzo humano. Es decir, como el mundo es bueno, entonces pensamos que, o los liberales piensan, estoy hablando en plural, ¿verdad? Pero pensamos, digamos, que ese reino es posible. Entonces, los postmilenialistas decían, si nosotros cambiamos las estructuras del gobierno, si nosotros hacemos algo positivo por el mundo, tarde o temprano, ese reino de Dios puede ser establecido en el mundo mediante el esfuerzo humano. Entonces, eso significa que los liberales siempre se meten mucho en los movimientos políticos. Es decir, se preocupan por quién gana las elecciones de Estados Unidos, se preocupan por quién gobierna la China, se preocupan por todos los sistemas políticos porque creen que el éxito o el fracaso de ese futuro glorioso tiene que ver con lo que nosotros hagamos. Por el contrario, los conservadores pensamos, ¿no? Que ese futuro se hará realidad mediante la acción divina. Entonces, los conservadores tienden a ser premilenialistas, ¿ya? No postmilenialistas, premilenialistas. Más adelante explicaremos en detalle esos temas. Pero el premilenialista dice, o el conservador dice, puesto que el mundo es malo,
cualquier sistema político va a ser malo. No importa si estamos hablando del gobierno de la China, de la Rusia, de Estados Unidos. O sea, no importa realmente de quién estemos hablando. El sistema mundano, el sistema del mundo es por definición corrupto porque este mundo está bajo el dominio del maligno y siempre lo estará. Entonces tenemos una desconfianza total en cualquier sistema político. Y por lo tanto, ese futuro glorioso, llamémosle milenio, llamémosle Nueva Jerusalén, llamémosle reino de Dios, más adelante vamos a esclarecer todos esos términos. Ahorita solo estoy hablando del liberal y el conservador. Cualquiera de esas realidades va a ser posible única y exclusivamente por la intervención de Dios. Es decir, necesita Jesucristo regresar para que eso sea una realidad. En tercer lugar, el liberal cree que la salvación es para el mundo entero. Pero por eso es que dentro de la iglesia, las iglesias de Cristo, a la cual orgullosamente pertenezco, ¿sí? Yo nací dentro del contexto de las iglesias de Cristo y moriré dentro del contexto de las iglesias de Cristo porque me encanta, me fascina. Y en otro momento vamos a hacerle propaganda, sí, vamos a hacerle proselitismo, pero soy de hueso colorado, por decirlo así. Dentro de las iglesias de Cristo somos conservadores, muy conservadores, y eso me gusta. Pero dentro de nuestro mismo movimiento existen personas que tienen un corte liberal. Entonces, las personas, y dentro de todas las iglesias van a haber conservadores y van a haber liberales. Entonces, los liberales siempre tienen esa apertura hacia el mundo. Mi profesor de escatología, por ejemplo, en el Instituto Baxter era bastante liberal y tan liberal que él creía, y lo confesaba abiertamente, él creía que los budistas podían, en cierto sentido, alcanzar salvación. Entonces, la esperanza es para todo el mundo. O sea, Cristo viene es a redimir al mundo y eso significa no significa que van a haber salvos de todas las naciones, sino significa que pueden haber salvos de todas las religiones porque nadie tiene la verdad absoluta. Recordemos que ellos tienen un buen concepto del mundo, o sea, la filosofía platónica es buena, el esfuerzo humano puede alcanzar eso, y entonces si la filosofía platónica es buena, pues quién quita que Platón también sea salvo. O sea, ¿por qué no? Si su filosofía es buena, si el logos, como decían estos liberales antiguos, el caso de Orígenes y Clemente de Alejandría, si el logos iluminó a Aristóteles, ¿cómo es posible que Aristóteles no sea salvo, por ejemplo? Los conservadores somos exclusivistas. La esperanza es solo para la iglesia. Y dependiendo de qué tan conservadores seamos dentro del movimiento, podemos reducir eso a nuestra iglesia, ¿ya? A nuestra iglesia. A veces las personas se burlan un poquito, ¿no? De las iglesias de Cristo porque dicen que dentro de la iglesia de Cristo nosotros creemos que solamente nosotros seremos salvos. No porque somos bastante conservadores. Pero esa posición también se encuentra dentro de las iglesias, dígase dentro de la iglesia católica. El ala conservadora de la iglesia católica del Opus Dei considera que solamente ellos van a ser salvos. Pasa también dentro de los pentecostales, solo los pentecostales son salvos, dentro de los bautistas, testigos de Jehová, mormones, es decir, dentro de cualquier denominación, siempre el conservador va a considerar que la esperanza es solo para ellos. Y en cuarto lugar, ya paso a leer algunos de los comentarios que están haciendo después de contrastar a estas dos realidades. El liberal busca la salvación de la sociedad en su conjunto. Y por eso se preocupa mucho por la situación política. Es decir, por cambiar la realidad de la sociedad como tal. Se preocupa mucho, por ejemplo, por la liberación femenina, por los grupos excluidos, por el ambientalismo, ¿no? Porque si el esfuerzo humano es el que va a traer la prosperidad y el buen futuro para el planeta, pues hay que cuidarlo, ¿no? Y hay que estar metido dentro de la sociedad. O sea, el liberal considera que sí hay que pelear y que sí hay que luchar socialmente hablando. Y por eso los liberales del siglo XIX en Alemania, como von Harnack, Ritschl y esa gente,
siempre estuvieron envueltos en movimientos sociales y crearon lo que se conoce como el evangelio social, ¿no? Es decir, trabajar con las clases más desposeídas. Por el contrario, el conservador busca la salvación del individuo que vive dentro de la sociedad corrupta. Nos preocupamos por la persona. En mi caso, soy bastante conservador, ¿sí? Ya terminando aquí esta sección. Soy bastante conservador. Estoy en Santa Marta y eso tengo ahí de trasfondo. No es que viva en un apartamento de lujo. No, esto es simplemente una foto que pongo atrás de mí en Santa Marta. Y yo no pretendo cambiar Colombia ni pretendo cambiar Santa Marta. Pretendo encontrar a las personas a quienes pueda predicarles sobre el reino de Dios dentro de esta sociedad corrupta. No creo que después de mi estancia acá la sociedad sea mejor, no es eso lo que busco, sino busco cambiar la vida del individuo, predicarle al individuo que vive dentro de la sociedad. Al ser conservador, no mucho me interesa realmente, conste, estoy hablando conservador religiosamente hablando, no conservador políticamente hablando. Al ser conservador, religiosamente hablando, no mucho me interesa a mí las leyes, lo que el mundo y la sociedad haga como tal, sino me interesa más bien cómo la iglesia viva en medio de esa sociedad corrupta. En otro momento compartiríamos las ideas políticas. Bueno, aquí tengo ya algunos de los comentarios y me gusta leerlos, ¿no? La mayoría de los, entre más se pueda, ¿no? Dice Efraín Marroquín, bendiciones siempre, hermano Selvin Monterroso, Dios te bendiga grandemente. Pues muchas gracias, hermano. Siempre contento de que sigan el canal, ¿no? Y las clases que damos acá. Jesús Ramos dice bendiciones, hermano Selvin. Nuestra hermana Adriana Ortega Molina dice buenas noches, hermano Selvin. María Valle dice amén. Y estoy leyendo conforme me van apareciendo. Eh, Maniel López Mesa dice, ¿verdad que en esos años no se puede demorar la Iglesia de Cristo en historia hasta casi el siglo XIX? Eh, Creo que escribió mal. Ahí dice demorar, pero creo que está hablando de la existencia de la Iglesia de Cristo como grupo, o sea, como decir una capilla que diga aquí se reúne la Iglesia de Cristo durante el tiempo, vamos a decir, desde la patrística y por la Edad Media y por todo ese tiempo. Sí, claro que no. Desde mi perspectiva, eso no puede ser demostrado. Ahora, lo que históricamente no puede ser demostrado no necesariamente es cierto. Eso es evidente. Cuando se comete un crimen, muchas veces no se sabe quién mató al individuo, pero se sabe que alguien lo hizo. Solo que no existen pruebas suficientes y pruebas históricas de eso, pues no existen. Eh, Noé de León dice literal, criterio amplio. Bueno, yo creo que se refería a los liberales, ¿no? Muy bien. Leo más comentarios. Noé de León dice, los adventistas también son exclusivistas porque también creen que solo ellos serán salvos. Sí, bueno, dentro de todos los grupos siempre existe, por decirlo así, siempre existe exclusivistas y también inclusivistas, o sea, dentro de todos los grupos. Jairo Quiroz dice, los dispensacionalistas son liberales, no, son conservadores. Dentro de 15 días, que será nuestra próxima reunión, porque el domingo dentro de 8 días estoy ocupado, dentro de 15 días hablaremos del dispensacionalismo, su historia y su esquema, porque vamos a basar esta serie de cursos mediante el análisis del dispensacionalismo. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque el dispensacionalismo es la forma sistemática más detallada de escatología. Entonces, analizaremos el dispensacionalismo como tal. Muy bien. Mario Alfaro dice, liberales, interrogación, es leudar la doctrina de Cristo a tal grado que muchos de la Iglesia de Cristo se han ido a sectas o denominaciones. Muy bien. Jacob Evelyn dice, bendiciones hermano. Y Isabel González, ¿sí cae?
Dice, muy buenas noches, queridos hermanos, que Dios los bendiga grandemente a cada uno por nombre. Saludos desde Guatemala. Muy bien. Antes de seguir un poquito, para aquí distinguí entre liberales y conservadores. Entonces, eso significa, ¿no? Eso significa que en cuanto a escatología, cada grupo va a tener una perspectiva diferente. Al inicio decía que todas las religiones tienen una perspectiva escatológica. O sea, hay una escatología del budismo, hay una escatología del islam, hay una escatología del judaísmo. Los judíos, por ejemplo, esperan la venida del Mesías, pues tienen su escatología. Y de hecho, cuando ellos celebran la pseudo Pascua, porque ellos actualmente no celebran la Pascua, porque la Pascua se tiene que comer con un cordero que tiene que ser sacrificado en el templo. Y actualmente no existe templo. Entonces los judíos esperan la reconstrucción del templo, ¿sí? Y entonces, mientras el templo no se reconstruía, ellos no pueden matar al cordero y la Pascua no se puede comer sin cordero y no se puede comer fuera de Jerusalén, porque eso está escrito en la ley. La Pascua tiene que ser comida en Jerusalén. Entonces, ellos, cuando llega la época de la Pascua, comen hierbas amargas, una ensalada de pepino con espinacas, qué sé yo, ¿no? Esas cosas. Incluso ellos hacen unos panes que comen con un puré de higos, una jalea de higos, y eso les recuerda a los panes, les recuerda a los ladrillos la jalea de higos, les recuerda el barro, porque ellos eran esclavos en Egipto. Y bueno, tienen esa comida interesante que ellos llaman Pascua, pero que realmente no lo es. Y ponen ellos un plato extra en la mesa porque el libro del profeta Malaquías dice que antes que venga el Mesías vendrá Elías. Y entonces ellos ponen ese plato extra porque ellos creen que en determinado momento Elías puede aparecerse en su casa, ¿no? Y entonces el plato extra es para Elías. Entonces tienen un pensamiento escatológico los judíos. Cuando nosotros ya hablamos del cristianismo como tal, pues resulta que en la actualidad hay muchas iglesias cristianas y cada una de ellas tiene su propio pensamiento escatológico que nosotros no vamos a abordar acá, sino que de pasadita vamos a mencionar. Vamos a tocar más adelante en algún momento el concepto católico, ¿no? Del purgatorio. Eso lo vamos a tocar. Pero decía, para la Iglesia Católica, por ejemplo, aunque ellos oficialmente hablan de la resurrección de la carne, es parte del credo, creo, en la resurrección de la carne, y hablan también de la segunda venida de Cristo. En sí, su teología no es escatológica, sino que tiene que ver más con el presente, con la administración de los sacramentos, de la gracia de Dios y de la salvación. Entonces, por ejemplo, ellos creen que cuando uno muere, sí, eh, Dios lo confina, que lo juzga, lo confina, si es malo, no se ha bautizado, se va para el infierno. Si no se ha bautizado, pero no tiene pecado puntual, que es el caso de un bebé que no se bautizó, entonces va para el limbo infantum, ¿no? El limbo de los infantes, que es un lugar muy bonito, mucho más bonito que la fotografía que tengo atrás, pero que no pueden observar a Dios. Si la persona tiene pecados puntuales, pero sí era parte de la gracia de Dios, es decir, si había bautizado y había hecho los sacramentos, entonces va para el purgatorio, donde va a estar por miles de años, dependiendo de qué tan malo haya sido. O sea, Pablo Escobar, Gaviria, con todo y lo malo que fue, pues está allí en el purgatorio porque el hombre era católico. O sea, se bautizó y entonces está ahí, ¿no? Está sufriendo. Y ese tiempo se puede reducir si la persona paga misas, se ora por él, etcétera, ¿no? Entonces puede ser reducido. Y después se va para el cielo. Entonces es una idea de mis antepasados o están en el infierno, o están en el purgatorio, o están en el cielo. Es algo presente. Está sucediendo al mismo tiempo que acá. Y entonces la segunda venida de Cristo y la eternidad tienen poca relevancia dentro del catolicismo. Como digo, oficialmente sí se habla de ello, pero tienen poca relevancia.
Mencionaba nuestro hermano Noel de León aquí a la iglesia adventista, ¿no? Entonces, la iglesia adventista es una iglesia escatológica. De hecho, ellos se crean, la iglesia adventista debe su creación al pensamiento escatológico. Había en el 1800 un predicador, John Miller, ¿no? Se llamaba él, que predijo la segunda venida de Cristo para el 1843. Luego, cuando Cristo no vino, perdón, dijo que se había equivocado en su predicción. Él no se creía tanto un profeta como un estudioso de las escrituras y más que todo del libro de Daniel, ¿no? Entonces, dijo que era para el 1844, luego para el 48 y pues Cristo nunca vino. Pero las personas que se juntaron a John Miller en aquella época, que se juntaron a John Miller, fueron excomulgados de sus diferentes iglesias. Es decir, a cualquiera que se hacía adepto de John Miller, de la iglesia presbiteriana o de las iglesias bautistas que ya existían para la época, eran excomulgados. Y una vez que John Miller falla en sus predicciones, ya ellos ya no pueden regresar a su antigua iglesia, ¿no? Entonces tienen que formar su propia comunidad. Dentro de ese contexto, de esa comunidad, viene a ser muy importante la persona de Elena de White, ¿no? Que se convierte en una escritora y a quienes los adventistas sí consideran una profetisa. Y ella escribe muy bien, o sea, es una muy buena escritora, pues sus libros incluso se leen hasta el presente, aún dentro de las personas que no son adventistas. Pues ella formula prácticamente o crea, por decirlo así, a la iglesia adventista, que de hecho se llama adventista del séptimo día. Adventista porque ellos creen en la segunda venida de Cristo. Recordemos que ellos se formaron por la esperanza de esa segunda venida y del séptimo día porque Elena de White dijo que John Miller no se había equivocado en su predicción, por lo menos en la fecha. En lo que se equivocó fue en lo que sucedió. John Miller creyó, ¿no?, que Cristo iba a venir para 1843, 44, pero realmente eso no fue lo que sucedió, sino que Jesucristo se levantó de su trono y entró al lugar santísimo. Eso fue lo que pasó. Y del séptimo día, porque ella tuvo un sueño donde el dedo de Dios estaba indicando el cuarto mandamiento, guardar el día de reposo. Entonces de ahí surge. Uno de los seguidores de este movimiento de John Miller se llamaba Carlos Russell, ¿no? Y él inicia un grupo de estudio bíblico allá en Nueva York y hace una nueva predicción. Jesucristo iba a venir para el 1914. Lamentablemente, Carlos Russell no estaba vivo para 1914. Él murió antes de eso, en un accidente de tren, ¿no? Le pasó un tren encima y entonces trágicamente murió. Y no estuvo para notar que su predicción era equivocada. Pero ya el movimiento de los estudiantes de la Biblia, porque así se llamaban ellos, ya estaba formado, que más adelante van a ser los testigos de Jehová. Ya estaba formado y ya para entonces el 1914 no vino Jesús. Lo que vino realmente, lo que vino fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, como vino la Primera Guerra Mundial, ¿no?, o mejor dicho, la Gran Guerra, como se le llamaba en esa época, porque nunca había habido en la historia de la humanidad una guerra tan sangrienta como esa. Entonces, los testigos de Jehová quedan en vergüenza porque predijeron la venida de Cristo para esa época y sin embargo no sucedió. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué sucede? Que ellos tienen que hacer, o el líder, en este caso Rutherford, tiene que hacer un movimiento estratégico. Y dice, Cristo sí vino y empezó a reinar desde Jerusalén, pero vino espiritualmente, porque es que no lo vimos, ¿no? Entonces, eso hace que estos dos grupos, los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová, sean grupos escatológicos. Es decir, ellos creen firmemente en muchos temas escatológicos, pero su escatología no es semejante al de las iglesias evangélicas, como tampoco es la católica que acaba de mencionar. No es semejante, sino que es muy diferente. Por ejemplo,
dentro de los adventistas, el milenio no es el reino de Cristo en la tierra, sino es el reino de Satanás y el anticristo en la tierra. O sea, hay un cambio radical en cuanto a ese pensamiento. ¿Ya? En el caso de los testigos de Jehová, pues obviamente su escatología es distinta y no la vamos a tocar acá. No tenemos espacio para eso, ¿sí? Simplemente lo menciono así de pasada, ¿no? Ahora bien, ya concentrándonos entonces en torno a las iglesias evangélicas, dejando la iglesia católica por un lado, dejando al grupo de los adventistas, de los testigos de Jehová por otro, e incluso al de los mormones, porque su escatología es diferente. Ellos no creen en una salvación como nosotros. Ellos creen que Dios fue hombre en determinado momento. Ellos creen que Jehová del Antiguo Testamento, junto con el arcángel Miguel, que eran el tú al tú, los dos crearon el mundo. El arcángel Miguel se convierte en Adán, que se encarna, vive como hombre y luego asciende a la posición de Dios, el arcángel Miguel, y luego Jehová del Antiguo Testamento se convierte en Jesucristo, que vive como ser humano, y luego de su muerte, pues asciende a la posición de Dios, ¿no? Entonces ellos creen que al final de los tiempos, o mejor dicho, en el futuro, cuando las personas mueran, dependiendo de la religión a la que pertenezca, pues todas las religiones están perdidas para ellos, son hijos de perdición, van para la perdición, pero dentro de los mormones, aquellos que mueren solteros, sin hijos, ¿no? Se convierten en ángeles, como es el caso del ángel Moroni, y los que se casan, tienen una familia y sobre todo se sellan para la eternidad, o sea, se casan para la eternidad en un templo mormón, pues se convierten en dioses y alcanzan la posición de el exaltado. O incluso porque no hay una sola iglesia mormona, hay muchas iglesias mormonas, solo que hay una grande, que es la que conocemos, dentro de las sectas pequeñas mormonas, que a veces practican la poligamia en los diferentes complejos que tienen, sobre todo en Estados Unidos, consideran que la poligamia es el camino de la salvación o el camino de la deificación. Bien, entonces, dejando esto por un lado, nos vamos a concentrar ahora sí en la escatología más evangélica, ¿ya? Con la cual vamos a compartir mucho más porque la escatología evangélica es más bíblica que todo lo que hemos mencionado anteriormente. Eh, bien, Adriana Ortega dice, hermano, y sobre las iglesias Filadelfia, bien, como son iglesias evangélicas, las vamos a agrupar acá, las vamos a tocar como un todo. Bien, entrando entonces en tema, ¿sí? De escatología. ¿Cuáles serían, por decirlo así, esos temas escatológicos? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué temas se tocan en escatología? El primer tema que vamos a tocar, bueno, primero vamos a definir lo que es dispensacionalismo. Pero el primer tema que vamos a tocar es el de la muerte. ¿Qué significa la muerte? ¿Qué es la muerte? Sé que parece sencillo, pero eso se puede tocar desde el punto de vista teológico. Ya nuestro primer tema. Nuestro segundo tema sería el reino de Dios. ¿Qué es este reino de Dios? ¿El reino de Dios es la iglesia o no es la iglesia? ¿Es futuro o es presente? ¿Qué es el reino de Dios? Dios siempre ha sido rey desde el principio de los tiempos. ¿A qué nos referimos con el reino de Dios? ¿El reino de Cristo y el reino de Dios es lo mismo o son dos cosas diferentes? ¿Qué dice la Escritura sobre este tema? El estado intermedio. ¿Qué hay de eso? Cuando la persona muere y entre la muerte y la resurrección sigue consciente o está inconsciente. Los testigos de Jehová y adventistas, porque vienen de una misma rama común, como expliqué hace un rato, consideran ambos grupos que la persona está totalmente inconsciente, que los muertos pues nada saben, que su memoria es echada al olvido, como dice Eclesiastés, y que no tienen conciencia de nada. Pero
en la teología evangélica se cree más en la conciencia, en un estado intermedio, a lo que generalmente se le llama Hades, por el término griego que se utiliza en el Nuevo Testamento, ¿no? Un lugar, ¿cómo es ese lugar? ¿Dónde están los buenos? ¿Dónde están los malos? ¿Qué sucede, verdad, cuando una persona muere? ¿A dónde va? Porque en término general, cuando uno muere esta vida, ¿no? A veces en un funeral o esas cosas, se dice, mira, esta persona ya está con Cristo. ¿Realmente está con Cristo? ¿Realmente está en el cielo o en el infierno? ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está realmente? ¿O está en otro lugar? ¿A dónde van los muertos? Sería como la pregunta. El arrebatamiento de la iglesia, o como dicen popularmente, el rapto de la iglesia. La iglesia será raptada, será arrebatada. ¿Sucederá antes de la segunda venida de Cristo o es lo mismo? ¿Cómo poder interpretar bien esos pasajes? Y como ven, cada uno de estos temas requiere un cuidado muy detallado de pasajes bíblicos, ¿sí? Entonces tenemos que entrar en detalle a todo eso. El anticristo y la gran tribulación. ¿Habla la Biblia de una gran tribulación? Pues la Biblia habla de tribulación, sí, pero habla de tribulación presente, mucho, ¿no? Seréis atribulados, o vosotros que sois atribulados, le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su segunda epístola, en su capítulo 1, pero habla la Biblia de una gran tribulación al final de los tiempos. ¿Qué pasajes son esos? Habla la Biblia de un anticristo, ¿eh? ¿Vendrá un anticristo realmente? ¿O no vendrá? ¿Y qué características podría tener este anticristo? ¿O habla la Biblia de muchos anticristos? La resurrección de los muertos. ¿Cómo será esa resurrección? ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará? ¿Por qué los muertos tienen que resucitar? Como decíamos, dentro de la teología católica esto no cabe mucho y tampoco dentro de aquellos que tienen una teología bastante gnóstica. Es decir, que el alma sin el cuerpo está perfeccionada. Entonces, ¿para qué necesita tener otro cuerpo? ¿Para qué necesita tomar un cuerpo? ¿Cómo será esa resurrección? ¿Qué sucederá cuando Cristo venga? La segunda venida de Cristo, obviamente, está aquí junto con la resurrección de los muertos. Luego hablamos de el milenio, ¿no? Ese milenio del que habla Apocalipsis 20 es literal, es físico o es espiritual. Está hablando del tiempo de la iglesia, está hablando de algo que debe venir al futuro, está hablando de algo que nosotros debemos construir, o es una simple figura literaria que utiliza Apocalipsis para hablar de otra cosa. Recordemos que el Apocalipsis es un libro eminentemente simbólico, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere ese milenio? El juicio final, ¿cómo será ese juicio? Habrá diferentes juicios. La iglesia pasará ese juicio final. ¿Para qué será? ¿Qué sucederá exactamente? ¿Cuál es el parámetro para determinar el juicio? Y por último, el estado final. Es decir, ¿a dónde vamos? Generalmente nosotros hablamos de cielo y hablamos de infierno. Infierno realmente es un término no tan bueno para hablar de estas cosas. Como vemos, aquí no hablé de infierno, hablé de Hades, ¿no? Que sería el infierno en latín, ¿no? Hades se decía en griego, infierno en latín. Pero aquí no estamos hablando tanto de eso, sino hablamos del estado final. Una vez que las personas sean juzgadas, ¿habrá algún castigo eterno para los malos o será un castigo temporal? ¿Qué evidencia podemos nosotros extraer de la escritura con respecto al tema? ¿Habrá un cielo para aquellos bienaventurados? ¿Será eterno? ¿Cómo será? ¿Tendremos memoria de nuestra vida en la tierra en ese momento o no? Todos estos temas tienen que ver con la escatología. Decía al principio que me habían preguntado sobre algunos de estos temas y querían que yo hablara de estos temas. Pero me pareció, en principio,
que hablar de un tema de estos iba a ser bastante difícil porque a veces no tenemos el contexto y debido a que no tenemos el contexto nos cuesta explorar la temática, ¿sí? O debido a que tenemos un contexto diferente, no vamos a comprender lo que Selvin está diciendo. No porque sea muy profundo, no porque sea muy difícil, es simplemente que si no tengo el contexto, no puedo entenderlo, ¿sí? Entonces, debido a eso, me pareció mejor, ¿no? Hablar de escatología durante todo este tiempo. Hacer un curso, ¿no? No quise hacerlo en conversatorio porque en conversatorio nos perdemos, nos vamos por otro. Hay temas que son muy buenos en conversatorio porque las opiniones fluyen. Pero en cuanto a este tema, no tanto. Me parece mejor hablar ex cátedra, ¿sí? Me pareció un mejor formato. Algunos me estaban pidiendo la dirección de el link de Zoom para estar dentro de la clase, pero no es mi interés hacer eso. Juntar un grupito y no. Pero sí, a quienes vean este video y los posteriores, me gustaría un tipo de compromiso a nivel interno. Es decir, seguir las clases, verlas en vivo para poder interactuar, hacer las preguntas pertinentes, para eso, ¿no? Y poder opinar y que las opiniones pues sean leídas durante la lección. Pero si no se puede estar en vivo, ¿no? Porque se tienen otras actividades, porque se va a hacer otra cosa. Sí, el hecho de que a posteriori se vea la lección, porque sin haber visto la lección previa, poco se puede interpretar lo del futuro. Entonces, toda esta temática de la que he hablado acá, de la muerte, el estado intermedio, el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección, la segunda venida de Cristo, etcétera, toda esa temática eh, es el contexto de la escatología dentro de las iglesias evangélicas. Sobre todo dentro del sistema dispensacionalista, que es del que hablaremos en la próxima lección. Dejamos por un lado la teología católica, dejamos por un lado la teología mormona, la teología evangélica, digo, la teología adventista y la teología de los testigos de Jehová. Lo mencionaremos dentro del curso. Haremos alusión a ellos. Diremos, por ejemplo, los adventistas creen esto, ¿sí? Pero no seguimos su rumbo temático, ¿no? No seguimos su rumbo temático. Seguiremos el rumbo temático de las iglesias evangélicas de corte conservador, porque las de corte liberal poco hablan de escatología. ¿El reino de Dios para ellos es presente o es algo que el ser humano va a lograr imponer con el tiempo y con el esfuerzo de la iglesia? Porque ellos creen que el mundo no es malo, solo tiene malas estructuras. Y que si la iglesia crece, avanza, podría transformar al mundo. Los conservadores, por el contrario, tienen todo un sistema bíblico de escatología. Y en este curso quiero ser bíblico y por eso vamos a seguir ese sistema. Bien, vamos a terminar ya, aunque no he llegado a la hora. Siempre digo que me comprometo a una hora, pero quiero leer aquí un par de mensajes. Kelvin Martínez dice, excelente trabajo, saludos hermanos. Oh, muchos saludos, Kelvin. Jairo dice, algunos hacen diferencia entre comparecer ante el tribunal de Cristo y el juicio final. Dicen que no es lo mismo. En efecto, dentro del sistema dispensacionalista se dice que una cosa es el tribunal de Cristo y otra cosa es el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, ¿no? Que el tribunal de Cristo, pues eso aparece ¿cómo se llama este? En la carta a los Corintios, en capítulo 5, ¿no? Romanos capítulo 14. Pero más adelante hablaremos de eso. Cuando hablemos del juicio final, hablaremos, ¿existe un solo juicio o existen diferentes juicios? Y como veremos, hay toda una gran gama de opiniones y hablaremos de esas opiniones. Obviamente daremos nuestra propia opinión también. Bien, que el Señor los bendiga, no habiendo más comentarios que comentar, esto es todo por hoy. Simplemente hicimos una introducción.
La próxima semana estaremos hablando de las parábolas con los hermanos de Brooklyn, Nueva York. Y dentro de 15 días, a esta misma hora, en este mismo canal de Facebook, estaremos hablando, si el Señor así lo permite y si no ha regresado, estaremos hablando acerca del dispensacionalismo. Un último comentario que quiero hacer es que este tema es importantísimo, sí, es importantísimo. Lamentablemente, la escatología ha sido, recordé que tenía que hacer este comentario, ha sido descuidada por la iglesia. Comentaba cuando yo hacía alusión a este tema, comentaba nuestro hermano Noé allí, que en las iglesias de Cristo decía, él, dicen, ¿no? Él lo citaba de tercera persona, que nosotros estamos en pañales. Lamentablemente es cierto, ¿no? Lamentablemente es cierto. Poco se habla de estos temas. Una de las razones es que dentro del mundo evangélico y sobre todo dentro del dispensacionalismo se habla en extremo mucho y existe mucha fantasía, ¿ya? Mucha fantasía. Muchas cosas que en realidad la Biblia no dice, ¿no? Yo estuve viendo una predicación en inglés de Jimmy Swaggart acerca del rapto de la iglesia. Leyó un texto bíblico, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, que habla del tema, y en los 45 minutos de predicación no escuché ninguna sola alusión a otro pasaje de la Biblia, ni siquiera a la interpretación del pasaje mismo, sino que escuché una serie de anécdotas y afirmaciones sin sentido y sin contexto, ¿no? Entonces sucede eso. Y precisamente para no caer en eso, muchas veces no se habla del tema. Pero aquí estamos nosotros perdiendo algo muy grande y muy rico para la iglesia. Creo yo que la escatología es la corona de la teología. Todo tiene sentido hacia allá. Cristo Jesús vino, murió por nosotros y gracias a su muerte nos justifica por fe. Cuando el apóstol Pablo habla de eso, nunca utiliza la palabra salvación, siempre utiliza justificación. Somos justificados por fe. Cuando él utiliza la palabra salvación, tiene en mente algo diferente. En la epístola a los Romanos, en su capítulo 8, él dice que hemos sido salvos en esperanza. Es decir, se nos ha prometido, pero esperamos la redención de nuestro cuerpo. O sea, la iglesia es expectante. De hecho, él a los Corintios se despide allá en su capítulo 16. Sin mal no estoy, es en su versículo 22 o 23, con esta palabra aramea maranata. El Señor viene. Ellos eran griegos. Sin embargo, él utiliza un término que no es griego, es hebreo. Y esto implica que esta frase se usaba mucho en la iglesia. Y los historiadores dicen eso, que en la iglesia primitiva, ellos no se decían adiós, hasta luego, el Señor los bendiga, chao, chao, bye, sino que ellos se despedían con la frase Maranata, el Señor viene. Lo que pasa es que la iglesia hoy en día goza de un buen tiempo, mundanamente hablando. Hoy en día muchos hermanos tienen su dinerito, tenemos seguro médico, tenemos una sociedad organizada, a veces tenemos casa con 2 pisos, 2 carros al frente y nuestra vida es bastante buena. ¿Para qué hablar de la segunda venida de Cristo? ¿Para qué hablar de esos temas, ¿no? Mejor toquemos en la iglesia temas, perdón por trabarme, ¿no? Toquemos en la iglesia temas como cómo tener un buen matrimonio, cómo ser bueno en los negocios, cómo ser feliz. Y tenemos incluso dentro del mundo evangélico esta serie de predicadores como Cash Luna, Dante Heaven, que solo hablan de la prosperidad de este mundo.
porque su vida marcha muy bien. Si uno es millonario, ¿para qué hablar del final de estas cosas? Tal vez la iglesia necesite ser perseguida nuevamente. Tal vez necesitemos una tragedia y los que tenemos a algún pariente muerto sabemos que esto es cierto. Cuando eso sucede, uno piensa más en aquel mundo que en este. En esta tierra nosotros estamos de pasada y este mundo no puede ser nuestro hogar. Decía el apóstol Pablo a los filipenses que nuestra ciudadanía no es de este mundo, ¿no? Sino que nosotros esperamos al Señor Jesucristo de allá, de donde verdaderamente nosotros somos ciudadanos. El apóstol Pedro le llama a su audiencia peregrinos y extranjeros. Oh, peregrinos y extranjeros, yo soy extranjero, yo no pertenezco a este país. Y entonces cuando uno es extranjero siempre piensa en su tierra, en su país, allá, en mi aldea, en donde me gustaría hacer mi casita. Y uno nunca termina de echar raíces en el lugar donde vive como extranjero. Así la iglesia debe sentirse en este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Aquí no es donde nosotros nos hacemos tesoros o donde queremos hacernos tesoros. Aquí no es donde nosotros habitamos. Nuestra ciudadanía pertenece a otro mundo, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Apocalipsis termina con esta frase. El Espíritu dice, ven, Señor Jesús. La iglesia dice, ven. Y Pablo dice, aquel que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. O dicho de otra manera, aquel que no espere la segunda venida de Cristo sea anatema. Y a continuación, tira esa frase, Maranata, que puede significar dos cosas. Puede ser un indicativo, el Señor viene. O puede ser un anhelo, ven, Señor Jesús. La escatología es uno de los temas más importantes para la iglesia hoy en día. Que el Señor los bendiga.